Hace unos instantes un descubrimiento tan impactante, tan inesperado y tan innegablemente apetitoso dejó atónitos incluso a los mineros más curtidos en 1000 batallas. Fue el tipo de hallazgo que detiene las conversaciones a mitad de frase y obliga a los veteranos del Klondike a quedarse simplemente mirando. Pero esta vez, el oro no apareció en el terreno de Rick Ness, sino que brotó de la mina del hombre coronado desde hace tiempo como el indiscutible rey de la fiebre del oro, Tony Beach. Llevar esa corona, sin embargo, nunca significó que Tony Beach recorriera un camino fácil. Su ascenso a la realeza minera se labró a base de dificultades, errores de cálculo y más de un doloroso revés. Al igual que Rick Ness, el viaje de Tony Beach fue de todo menos tranquilo. Soportó fracasos que habrían mandado a paseo a un minero de menor categoría expulsado del Klondike para siempre. Sin embargo, una y otra vez siguió adelante sobreviviendo a cada golpe hasta el momento en que este extraordinario nuevo hallazgo salió a la luz. Tony Beach no nació en la riqueza ni en el privilegio. Creció en una granja lechera de Wijk-Dennis, un pequeño pueblo de los Países Bajos, donde las tareas diarias, las largas horas de trabajo y las rutinas estrictas eran una forma de vida. Desde muy pequeño, el trabajo duro no era opcional. Cuando la granja empezó a pasar apuros, Tony aprendió pronto una lección fundamental. Si quería más de la vida, tendría que perseguir las oportunidades donde quiera que existieran. A los 7 años, Tony Beach ya trabajaba en la granja, y en su adolescencia dirigía con eficacia gran parte de las operaciones diarias. Esa disciplina, esa implacable exposición a la responsabilidad sentó las bases del minero en el que se convertiría más tarde. Cuando su familia se trasladó a Frisia, Tony se llevó consigo esas lecciones y con solo 24 años él y su vecina y novia de toda la vida, Minnie, tomaron una decisión que cambiaría su vida. En 1984, Tony y Minnie Beach dejaron atrás los Países Bajos y emigraron a Canadá. El oro no le llegó a Tony de inmediato, sino que pasó unos 3 años trabajando en la construcción, realizando una labor físicamente exigente. Pero su espíritu aventurero y su inquebrantable ética de trabajo se negaron a dejar que se conformara. Al poco tiempo encontró su verdadera vocación en el despiadado y fangoso campo de pruebas del Yukon, en Dawson City. Tony Beach se introdujo en el mundo de la minería como maquinista aprendiendo el terreno desde la base. Cada dólar que ganaba lo invertía directamente en su explotación. Poco a poco, deliberadamente, fue construyendo algo formidable. Con el tiempo adquirió extensas concesiones en todo el Klondike, incluidas Paradise Hill, Indian River y Eureka Creek, consolidando poco a poco su reputación como una fuerza seria en la minería del oro. Irónicamente, el ascenso a la leyenda de Tony Beach no comenzó en el desierto helado del Yukon, sino en las tranquilas tierras de labranza de los Países Bajos. Después de que él y Minnie abandonaran su tierra natal, regresaron brevemente a la ganadería lechera en Canadá. Sin embargo, los largos días solo aclararon una verdad. Las ambiciones de Tony eran mucho mayores de lo que cualquier pasto podía contener. Atraído hacia el norte por historias de tierras indómitas y fortunas enterradas, se adentró en el territorio del Yukon. Lo que empezó como una pequeña explotación minera se convirtió rápidamente en una búsqueda incesante de oro. Tony Beach tuvo que enfrentarse a inviernos brutales, terrenos impredecibles y los interminables retos que definen la minería del norte. Su determinación, unida a un enfoque poco convencional y audaz para resolver los problemas, le hicieron destacar desde el principio. Mientras otros dudaban, Tony seguía adelante. Con el paso de los años, su explotación creció de forma espectacular. Su equipo se hizo más grande, sus concesiones más valiosas y su reputación inconfundible. Con el tiempo, sus agallas, su humor mordaz y su liderazgo directo sin paliativos le valieron un papel central en la quimera del oro. El público de todo el mundo llegó a admirar no solo su pericia minera, sino también su espíritu obstinado y carismático. Uno de los movimientos más audaces de Tony Beach se produjo durante la 5ª temporada de La Quimera del Oro, cuando compró por $1 millón una enorme y vieja draga de oro con línea de cangilones. Creía en ella tan plenamente que ordenó a su equipo,
que desmontara la máquina de 350 toneladas, pieza por pieza, viga por viga, perno por perno, y la trasladara a una nueva explotación. Una vez montada de nuevo la draga, demostró su potencia capaz de procesar hasta 2000 galones de agua por minuto mientras realizaba el trabajo de un bulldozer, una excavadora, una cargadora y un camión de roca a la vez. El narrador de la serie declaraba que la reliquia transformaría el imperio minero de Tony. «Todo vikingo necesita un barco y este es mío», decía Tony Beats. Aunque este estilo de draga no se había utilizado ampliamente desde los 1980, su legado era innegable. Solo en los 1939, estas máquinas extrajeron 1 millón de onzas de oro del Klondike, cuyo valor se estima en los 1.800 millones de dólares actuales. Los telespectadores vieron cómo Tony Beats y su equipo emprendían la monumental tarea de trasladar la draga, un proceso que duró 6 meses. La enorme estructura fue desmontada y reconstruida en su nuevo hogar, exactamente como se había prometido, viga a viga, perno a perno. Tony admitió abiertamente que mucha gente pensaba que había perdido la cabeza. Todos decían que no podía hacerse. «Pues ahí está», respondió. Una vez en funcionamiento, la draga demostró de inmediato su valor masticando 2000 galones de agua cada minuto. Para 2016, Tony Beats estaba viendo rendimientos reales con la draga, produciendo un estimado de 7 millones de dólares en oro. Pero la historia de la máquina no estuvo exenta de desastres. En temporadas anteriores, los aficionados vieron con incredulidad cómo la draga se hundía 2 veces en 6 semanas. Durante el segundo incidente, la arena fina obstruyó las esclusas y se derramó por la cubierta inferior. La tripulación nocturna había dejado abiertas las escotillas de la cubierta, lo que permitió que el agua y la arena inundaran el pontón y sumergieran parcialmente la enorme estructura. «Tony tiene mucho dinero invertido en esta cosa, y verlo así no es precisamente un momento de orgullo», comentó un miembro de la tripulación. Afortunadamente, el equipo consiguió reflotar la draga, bombeando agua subterránea y agua del estanque de retención. Incluso hicieron girar la enorme estructura 90 grados para que el oro siguiera fluyendo. Aún así, el drama estaba lejos de terminar. La osadía de Tony Beats a veces traía graves consecuencias. En abril 2017, Tony Beats compareció ante el Tribunal Territorial de Yukon a raíz de un infame incidente en el que se vertió gasolina en el estanque de la draga y se le prendió fuego. En La fiebre del oro, el narrador lo describió como un bautismo vikingo destinado a atraer la buena fortuna a la draga. En agosto, Tony y su empresa fueron multados con $31.000 por infringir la ley de aguas de Yukon. «Ya que soy el que manda, supongo que debería haber dicho algo y haberles parado», dijo Tony Beats a los periodistas. «No lo hice, así que ahora aquí estoy en el juzgado. Acepta la multa. La próxima vez no lo hagas. Solo fue una broma que salió mal de verdad». Sin embargo, para él, los riesgos forman parte del juego. A menudo habla de inversiones de alto riesgo y ha demostrado que está dispuesto a apostar fuerte si la recompensa está ahí. Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que entender al propio Tony Beats. El hombre lo ha extraído todo desde grava helada hasta antiguos lechos fluviales, desde yacimientos abandonados en el Yukon hasta profundos canales que no han visto la luz del día en miles de años. Sus instintos son legendarios, casi míticos entre los mineros, pero nada en su larga carrera le preparó para lo que se escondía bajo su propia casa. Poco sabía que bajo su propia casa se había escondido una enorme fortuna. ¿Quién lo habría pensado? Ni usted, ni siquiera los mejores mineros. Todo empezó tranquilamente. Ninguna crisis de producción, ninguna avería de los equipos, ninguna tormenta que llegara de las montañas. Solo una lectura extraña. Un escáner de penetración en el suelo traído para ayudar a trazar una nueva línea de agua cerca de la propiedad de Tony Beats marcó una anomalía inusual justo debajo del borde de la casa de la familia Beats. El técnico confundido repitió el escaneo. La misma lectura fuerte, densa y metálica. «Probablemente sea alguna pipa vieja», dijo Tony Beats al principio haciéndole una media mueca, pero el técnico negó con la cabeza. «Ninguna pipa se lee tan profunda ni tan pesada.
Tras pronunciar esa frase no cabe duda de que llamó la atención de Tony Beats. Porque la estrella de la telerrealidad no tardó en empezar a darle vueltas a lo que podría ser, lo que encendió aún más su curiosidad, que pronto alcanzó su punto álgido, y supo que había llegado el momento de dar un paso. Al anochecer, al amparo del crepúsculo, Tony Beats reunió a un pequeño equipo, Mike, Kevin, y 2 manos de confianza. Sin cámaras, sin charlas. No era algo que quisiera transmitir a menos que supiera a qué se enfrentaba. Su forma de abordar la noticia de algo enterrado bajo tierra fue bastante impresionante. Haber tenido varios reveses en el pasado debe de haberle enseñado un montón de lecciones. Imagínese que hiciera una cobertura en directo de lo que había enterrado ahí abajo y resultara ser algo misterioso o espantoso. Sin más dilación, Tony Beats y su equipo se pusieron manos a la obra. El aire de Yukon era cortante y frío, y el vaho les llegaba a los pies cuando pusieron en marcha la excavadora. La pluma de la máquina gimió al perforar el suelo duro y helado a escasos metros del porche de Tony Beats. «Tranquilo», murmuró Tony. «Estamos excavando debajo de la maldita casa, no derribándola». Fueron quitando la capa superior del suelo capa a capa, esperando encontrarse con grava de relleno moderna, restos de escombros de construcción, tal vez 1 o 2 herramientas perdidas. En cambio, lo que descubrieron hizo que a Tony Beats se le apretara el estómago. Cuanto más cavaban, más evidente resultaba. La grava no era moderna, no estaba apisonada, estratificada ni removida. Era la grava del lecho fluvial original, densa y compactada, sellada bajo las capas de escarcha. El tipo de suelo intacto que los mineros matarían por encontrar en el desierto. Pero debajo de una casa eso no tenía sentido. Tony Beats bajó él mismo a la fosa, haciendo crujir los tacones de sus botas. Recogió un puñado de grava y la dejó correr entre sus dedos, escuchándola repiquetear como cuentas de cristal. «Esta tierra es más vieja que el infierno», susurró. La tripulación intercambió miradas de incertidumbre. No se tropieza con tierra virgen sin una historia a veces peligrosa. El cucharón de la excavadora se introdujo en la fosa y levantó una masa de grava. Los focos captaron algo brillante solo durante un instante. «Alto», ladró Tony Beats. La tripulación se quedó inmóvil. Tony Beats se arrodilló apartando la grava con la mano enguantada. Allí, anidado en la tierra, justo allí debajo de su propia casa donde llevaba años viviendo, había algo que le hacía la boca agua. Un descubrimiento tan impactante como increíble. Era una gruesa e inconfundible pieza de oro. No era un copo ni una mota, sino un trozo pesado y en bruto. Aquello era solo el principio, porque a medida que seguían excavando lo que obtenían era otro y otro. En cuestión de segundos el pozo brillaba con pequeños destellos de oro que parpadeaban desde la grava como estrellas atrapadas. La voz de Mike rompió primero el silencio. «Papá, ¿qué demonios es esto?» Pero Tony Beats solo se quedó mirando con expresión ilegible. Porque, ¿quién iba a pensar que habría una fortuna delante de sus narices? Esto era algo por lo que la gente mataría en una típica película americana, ya fuera por compañeros mineros y buscadores de oro, o por el técnico que hizo el extraño descubrimiento en primer lugar. Recogieron todo el material en cubos y lo transportaron a una mesa donde había una báscula portátil. Tony Beats se quitó los guantes y se acercó. La primera carga cayó en la báscula. Los números digitales parpadearon vivos y luego subieron demasiado rápido y pesados. La tripulación aspiró colectivamente un suspiro. «Esto no puede estar bien», murmuró Kevin. Tony Beats reajustó la balanza para asegurarse de que no les estaban engañando. Volvieron a pesarla una segunda vez, pero el resultado seguía siendo el mismo. Lo que habían sacado de una ligera excavación de prueba, apenas una fracción de lo que había debajo de la casa, era más rico que tiradas enteras de varios días de algunos de los mejores cortes de Tony. Era el tipo de densidad aurífera de la que los mineros solo hablaban en las leyendas de las hogueras. Las teorías volaban al hijo de los antiguos Bolsa Natural, derrumbe canal perdido. Pero Tony Beats no estaba convencido. La grava era demasiado rica, demasiado concentrada. «Esto no se caía», dijo en voz baja. «Algo se movió bajo este suelo hace mucho tiempo». Su casa, resultó, había sido construida sin saberlo sobre un trozo olvidado del canal aurífero que había alimentado el boom original del Klondike.
Un canal sellado por el permafrost y pasado por alto por todas las generaciones de mineros, desde entonces hasta ahora. Durante un minuto entero nadie habló. La noche del Yukón estaba en silencio salvo por el zumbido de los focos y el grito lejano de un lobo solitario en la cresta. La mirada de Tony Beats permaneció fija en el montón de oro en bruto antiguo e intacto. Susurró casi para sí todos estos años y estaba justo bajo mis pies. Imagínese cuánto más fácil habría sido la vida para él y su familia si lo hubiera descubierto antes. Tal vez los contratiempos que tuvo en el pasado no habrían surgido en absoluto, ya que habría sido lo suficientemente rico como para atender las necesidades de su familia, sin tener que gastar más de la cuenta de su propio dinero, duramente ganado. La noticia acabaría llegando al mundo minero, pero aún no. Por ahora Tony Beats estaba solo en el frío, mirando fijamente al pozo que había reescrito su propia historia. No se trataba solo de oro, era el destino. Era un secreto que la tierra había guardado hasta que las manos adecuadas lo buscaron. Lo que descubrieron bajo la casa de Tony Beats no fue solo impactante. Fue, de hecho, el giro más rico de la historia de la fiebre del oro. Lo que pasa con los buscadores de oro es que parece que nunca se cansan de buscar oro y más oro. A pesar de sus engordados bolsillos, siguen avanzando con ahínco en busca de fortunas que les cambien la vida. Y Tony Beats no defraudó las expectativas. Tras descubrir semejante cantidad de oro justo bajo sus pies, el rey se niega a detenerse. Uno habría pensado que Tony Beats al menos descansaría un poco de la conmoción del descubrimiento, pero estaba claro que él no era de los que hacían eso. El Klondike había visto milagros, desastres y fortunas hechas de barro, pero esta temporada se sentía diferente. El suelo llevaba una extraña tensión, como si la tierra misma supiera que dos mineros estaban a punto de empujarla más fuerte que nunca. A un lado del valle, Tony Beats contemplaba una placa de suelo helado que debería haber supuesto el final de su temporada. La mayoría de los mineros habrían tirado la toalla. Corte helado sin flujo de agua, un reloj en marcha. Era una sentencia de muerte para cualquier operación. Pero Tony Beats no era la mayoría de los mineros. Todo comenzó con un nuevo clip de Gold Rush, temporada 15, episodio 1, publicado en el canal de YouTube de Discovery Australia, en julio 27, 2025, Tony Beats volvía al Klondike decidido a dar la vuelta a la temporada, y las imágenes le seguían mientras regresaba del campo con un botín asombroso, más de $750 millones en oro. El éxito de Tony Beats no fue fruto de la suerte. Meses antes había inundado deliberadamente un terreno y dejado que se congelara. Su teoría era arriesgada pero sencilla. Si creaba una capa de hielo lo bastante gruesa sobre el suelo, la tierra que había debajo permanecería descongelada. Cuando atravesó la costra de hielo de medio metro, la apuesta le salió bien. El suelo que había debajo era perfecto para el espolvoreo. Imaginó algo audaz, casi absurdo. Si el terreno era inestable a medio congelar, ¿qué pasaría si se congelara del todo? Así que con la confianza de un hombre que ha domado máquinas y montañas, Tony Beats inundó el corte convirtiéndolo en una sólida placa de hielo. Fue una apuesta basada en décadas de experiencia y en un conocimiento del terreno del que pocos podrían presumir. Pasaron los días y el hielo resistió. Y cuando llegó la primera limpieza, no solo brilló, sino que resplandeció. Una semana de trabajo incesante después, Tony reunió a la familia para pesar los resultados. El recuento le dejó atónito 312 onzas de oro. Una semana, un récord personal, y la prueba de que la visión de Tony Beats seguía siendo más nítida que el frío del Yukón, pulverizando sus récords anteriores y superando con creces el objetivo de la semana. A continuación, el clip se trasladó al campamento de Parker Schnabel, donde el ambiente era muy diferente. Su ambiciosa apuesta por una larga extensión de tierra del Klondike le había salido mal. Después de toda una semana de trabajo, el equipo de Parker solo consiguió 5,6 onzas por un valor de apenas $14 millones. Fue un comienzo desastroso para alguien que necesitaba más de 430 onzas por semana para alcanzar su objetivo de la temporada. Incluso Parker admitió que fue la peor limpieza de su vida. Con Parker flaqueando el centro de atención, volvió a Tony Beats, conocido en toda la tundra como el rey del Klondike.
Y este año necesitaba una actuación real. La temporada pasada le había dejado en números rojos. Ninguna empresa puede funcionar sin ganar dinero durante un par de años, explica Tony Beats. El año pasado fue básicamente de deudas. La temporada anterior no había ganado mucho y estaba decidido a compensarlo. Su objetivo, 5.000 onzas. Las imágenes recordaban los contratiempos de la temporada pasada, la desorganización, los problemas mecánicos y las tensiones en el seno de la familia que intentaba ayudarle a superar los retos. Para Tony Beats, 2025 no era solo el oro. Se trataba de impulso redención y de mantener unida a su familia. Conduciendo por los campos mineros en su camión, se comprometió a abrir nuevos yacimientos. En el corte de regreso, reveló que había inundado la zona a propósito para que la extracción fuera más suave. El plan era sencillo: encontrar oro rápido y en volumen. Al final de la semana, Tony Beats volvió a casa para la hora de la verdad. Su hija Mónica se burló de él pidiéndole crédito por haber limpiado todo el oro. El narrador detalló que Tony Beats había trabajado en el Indian River durante toda una semana y en el Shaker Deck durante 2 días. Mónica vertió el reluciente montón de oro en la balanza. Las cifras ascendieron exactamente a 312 onzas. Con los precios del oro alcanzando los 2.500 la onza, el narrador confirmó que el botín valía más de $750.000. Fue la primera semana de limpieza más importante que Tony Beats había tenido nunca. «Esta es la mayor limpieza que hemos tenido nunca en abril», dijo su esposa con orgullo. Tony Beats, satisfecho y lleno de energía, le dijo que estaba listo para seguir adelante y ver lo cerca que podía estar de ese sueño de 5.000 onzas. Pero la vida en el Yukón nunca está exenta de complicaciones. A pesar del ímpetu que Tony Beats había acumulado a lo largo de la temporada, llegaron los problemas durante el 14º episodio de noviembre. Mientras inspeccionaba su terreno a lo largo del río Indian, Tony Beats se percató de una oleada de agua alta que inundaba su reclamación. Una alcantarilla bloqueada había convertido la zona en un caos fangoso que necesitaba atención inmediata. «Mira qué alboroto», murmuró mientras conducía por el desaguisado, llamando a su primo Mike para que evaluara la situación. El informe de Mike fue contundente. El agua estaba entrando a raudales en el corte del madrugón mucho más rápido de lo esperado. Y para Tony Beats, un hombre que conoce el precio de cada minuto perdido, la amenaza era clara. No se trataba solo de una molestia, sino que podía paralizarlo todo. Sin vacilar, ordena al equipo que cierre la planta de lavado de Sluice Salot, una medida que odia absolutamente tomar. Con los precios del oro por las nubes, cada minuto de inactividad drena dinero rápidamente, y Tony deja muy clara esa frustración. Mientras se acerca a la balsa de decantación para ver el problema por sí mismo, el experimentado minero no tarda en detectar algo inusual. Hace un gesto hacia el agua, dirigiendo la atención del operador de cámara. Allí, deslizándose despreocupadamente por la superficie, se encuentra el inesperado culpable, un castor que disfruta de un tranquilo baño, justo donde el equipo libera el agua del estanque. Tony Beats lo descifra de inmediato. Durante la noche, el castor probablemente había rellenado la alcantarilla llena de palos, bloqueando el flujo de agua. Con el drenaje obstruido, el primer estanque de decantación se desbordó, derramándose directamente en el corte de aves tempranas. El único terreno productor de oro activo de Tony Beats en este momento. La propia explotación es una operación de 3 acres que canaliza el agua sucia de la planta de lavado a través de 2 balsas de decantación conectadas. Pero con la alcantarilla atascada, todo el sistema se atascó y falló. El agua se desbordó por las orillas y fue a parar directamente a la mina de oro de Tony Beats, poniendo en peligro toda la explotación. Y si hay algo que Tony Beats se niega a hacer, es dejar que un pequeño castor decidido descarrile su temporada. Se pone en acción y llama por radio a su primo Mike, que acude rápidamente con una excavadora para despejar la obstrucción. La intensidad de Tony Beats aumenta a medida que observa cómo se desarrolla la situación, pues sabe perfectamente lo mucho que está en juego en este corte. No se trata de un contratiempo más, es el corazón de su temporada, la principal fuente de ingresos, y la operación no puede permitirse un cierre. En una temporada, 2 hombres muy distintos descubrieron 2 triunfos muy diferentes. Tony Beats
El experimentado rey del Klondike doblegó la tierra helada a su voluntad y explotó una beta récord con brillantez ingenieril. Tony Beats ha estado en la cuadra, maneja reclamos importantes y tiene un poder estelar en el programa que coincide con su músculo minero. Como rey del Klondike, no es de extrañar que su patrimonio neto ascienda a unos 15 millones. Sin duda es el rey del Klondike por algo, con décadas en el negocio, una gran operación propia y esa personalidad inconfundible, no es de extrañar que sea el más rico de este grupo. Tony Beats dijo durante 16 temporadas que necesitaba ganar suficiente dinero para mantener a 3 generaciones. Añadió que solía trabajar jornadas de 14 horas diarias cuando él y su esposa Minnie abandonaron los Países Bajos y empezaron a extraer oro. Eso fue hace 40 años. Tenía 300 pavos, dijo, y quería labrarse un futuro para sus hijos Kevin y Mónica. Tony Beats es uno de los pilares de la serie Gold Rush de Discovery Channel, en la que lleva apareciendo desde la temporada 2. Posee maquinaria pesada de minería, topadoras excavadoras, plantas de lavado y, por supuesto, su preciada draga. También tiene una casa de invierno en Arizona y es conocido por conducir un Mercedes descapotable, a pesar de su fama de menor rudo. Aunque ninguna fuente nos dice si esta casa está a punto de ser descrita como aquella en la que se enterró oro debajo, o si tiene otra casa, o tal vez casas en alguna parte, pero esta es una casa digna de un rey. Lejos de las plantas de lavado y las dragas, la casa de Tony Beats, en la naturaleza canadiense, se erige como un capítulo más tranquilo de su historia. La casa refleja al hombre mismo, práctica, robusta y construida con un propósito. Rodeada de amplios paisajes septentrionales, sirve tanto de refugio como de centro de mando estratégico, donde la familia Beats se reúne, planifica y celebra sus victorias conseguidas con tanto esfuerzo. Cada habitación, cada rincón, lleva un trozo del viaje de la familia. Años de trabajo, descubrimientos y legado escritos en las paredes. Más allá del rugido de la maquinaria y el resplandor del oro, la casa de Tony Beats ofrece una rara ventana al hombre que hay detrás del minero. Conocido por su franqueza y sus métodos poco convencionales, Tony Beats ha construido un santuario que refleja su carácter rudo, acogedor e impregnado de historias de valor y triunfo familiar. Con la inmensidad de la naturaleza canadiense como telón de fondo, la residencia de los Beats es más que un lugar donde dormir tras un largo día en el campo. Las majestuosas vistas que rodean la propiedad crean un refugio de paz, donde la familia Beats puede recargar las pilas, reflexionar y volver a conectar. Es un lugar de reunión donde se celebran las victorias, se diseñan planes para futuras empresas y el legado compartido de la familia sigue creciendo. Explorar la casa de Tony Beats revela una mezcla de tradición e innovación. Su diseño encarna su mentalidad práctica, construida para resistir, moldeada para ser útil y elaborada con la sostenibilidad en mente. Texturas rústicas, amplios, espacios abiertos y detalles funcionales se unen para contar la historia de una familia arraigada en la tierra e impulsada por la ambición. El profundo compromiso de Tony Beats con su comunidad también está entretejido en el tejido de su hogar. Conocido por su generosidad y su disposición a ayudar a los demás, ha convertido su residencia en un lugar donde vecinos aspirantes a mineros y amigos se reúnen a menudo. Es un centro de tutoría, conocimiento compartido y espíritu comunitario. La casa también sirve de centro de mando estratégico para el imperio minero de los Beats. En su interior, una oficina especializada bulle de actividad, planificación, logística, discusiones sobre equipos, previsiones financieras y las decisiones cotidianas que hacen que sus operaciones sigan adelante. Es el lugar donde se cruzan los negocios y la familia, reflejo del cuidadoso equilibrio que Tony Beats mantiene entre su exigente carrera y su vida personal. A pesar de lo mucho que está en juego y de la presión constante de la minería, Tony Beats se ha labrado un refugio en el que puede relajarse rodeado de la gente a la que quiere y de la quietud de la naturaleza. Su casa es más que una estructura, es un testamento viviente de la resistencia, la familia y la búsqueda incesante del oro. Tony Beats es conocido por ser franco, brutal y ferozmente leal. Su personaje en pantalla es legendario.
Dice tantas palabrotas que muchos de sus diálogos se pitan lo que le ha valido el apodo de Tony Pip. Para él la minería no es solo un trabajo, es su vida. Desde sus primeros días ordeñando vacas en los Países Bajos hasta el transporte de una de las dragas más emblemáticas de la minería de oro moderna, la historia de Tony Beets es una historia de transformación, riesgo y legado. No solo busca oro, sino que está construyendo algo que podría durar mucho más que él. Ahora la pregunta es, teniendo en cuenta su edad, ¿llegará el día en que alcance su sueño de las 5000 onzas? Comparta su opinión en los comentarios. Recuerda darle al botón de me gusta y suscribirte.